Gracias, Astrid, por hacer el tiempo. No hay problema. Ya estamos ahorita al aire con Astrid de Marroquín, la licenciada Astrid de Marroquín. Gracias, Astrid, te estaba diciendo por hacer el tiempo. Yo sé que una vida ocupada, sobre todo con un chiquitín activo en casa, pero gracias por el tiempo y hoy vamos a hablar un poquito acerca de los retos para la familia en el 2021 en temas de cultura, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo como necesidades, qué cosas están cambiando y como familias qué podemos hacer para prepararnos? Así que gracias por tu tiempo y las personas que se están conectando, bienvenidas. Por favor, déjenos sus comentarios, sus preguntas y Astrid le va a responder lo que usted quiera. Lo que yo pueda. Lo que pueda. Sí, sí. Y claro, lo que queremos es generar una conversación. Principalmente quiero que Astrid nos cuente, ella se ha estado preparando en temas culturales, específicamente como cristianos, ¿verdad? ¿Qué retos vamos a enfrentar en la cultura? Y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a, pues a navegar estas aguas un poco turbulentas que a veces nos dan un poquito de temor, sobre todo como papás. Pero bienvenida, Astrid, y tal vez cuéntanos un poquito de AFI, de los otros proyectos que tienen también para incidir culturalmente en Guatemala y pues, ¿qué estás haciendo? Bueno, gracias, Evelyn. La verdad es que siempre es un privilegio poder acompañarlos en este programa de Papás a Prueba de Todo. Y pensando en cómo preparar, digamos, de alguna forma el contenido, el mismo nombre de este ministerio, Papás a Prueba de Todo, nos obliga a prepararnos en el ámbito cultural. Y es que lo querramos reconocer o no, nuestros hijos están inmersos en una cultura que realmente está destruyendo todo lo que, o está intentando destruir todo lo que nosotros como padres que tenemos una fe cristiana y que creemos en la verdad del Evangelio, le estamos enseñando a nuestros hijos. Hace poco yo estaba escuchando un episodio de un podcast que se llama Crianza Reverente. Y en ese episodio del podcast, ellos estaban dando datos que a mí me dejaron de verdad fría, por así decirlo. Uno de los datos que más me sorprendió fue el tema del porcentaje de hijos de padres que van a la iglesia todos los domingos, se alejan de Dios. Y era el 60% de los hijos de padres que van a la iglesia los domingos o entre semana, porque no era solo el domingo, se alejan de Dios. Y yo decía, ¿qué estamos haciendo mal como papás para estar teniendo ese porcentaje tan alto de hijos que no solo se alejan de Dios, sino que además empiezan a cuestionar si existe Dios? Imagínate ese cambio cultural que nosotros estamos viviendo y el ejemplo también que estamos dando en casa. Y creo que justamente esos son los desafíos de la cultura o de estar en una cultura que ha endiosado al individuo, que ha abandonado por completo a Dios y su soberanía en este mundo y sobre nuestra identidad, sobre nuestra naturaleza, sobre las relaciones sociales. Nosotros vemos ahora que nuestros hijos y nosotros mismos, pero me enfoco más en nuestros hijos porque ellos son los que están más conectados a la tecnología y más ahora en el 2021 con esto que nosotros vemos, al terminar su clase por Zoom les aparece un video de cualquier cosa o al ver el video que les mandaron en YouTube resulta que aparece un video automático con pornografía o que en la app que yo le di para poder liberarme 5 minutos del bebé me doy cuenta que les aparecen juegos de violencia, de suicidio, juegos de, no sé, o sea, están siendo bombardeados. No, antes creo yo que nuestros hijos estaban más protegidos, tal vez porque había menos tecnología y porque ellos eran menos tecnológicos. Tal vez había la misma cantidad de tecnología, pero ellos eran menos tecnológicos. Y también porque el ataque no era tan frontal como lo es ahora. Ahora creo yo que se han perdido los filtros, que se ha perdido la censura y al mismo tiempo nosotros como cristianos hemos dejado a un lado los vivir el Evangelio. Nos hemos enfocado y hemos permitido
o hemos creído falsamente que el colegio va a educar a nuestros hijos, que la escuela dominical va a educar a nuestros hijos, que el grupo de jóvenes al que están yendo todos los sábados va a educar a nuestros hijos, que los pastores van a educar a nuestros hijos, o que la tecnología va a educar a nuestros hijos, y no es así. Y entonces nosotros vemos cómo ahora, tal vez no nos vamos a hacer un recorrido histórico de los movimientos que han cambiado lo que hoy conocemos como realidad, pero sí creo que hay puntos clave que nos pueden enseñar a nosotros o por lo menos darnos una luz de por qué estamos como estamos. Y hay un pastor que a mí me gusta muchísimo y que yo se lo recomiendo a quienes nos están viendo hoy o quienes vayan a ver este live, que se llama Miguel Núñez. Y él ha hablado muchísimo acerca de esta revolución cultural que hay. Hay dos libros que son los que yo he leído, seguro todos los libros de él son buenísimos, pero estos son los que yo he leído. Uno se llama Revolución Sexual, pero les voy a dar tres. El otro se llama La Ley de la Libertad, que habla sobre los 10 mandamientos y cómo podemos aplicar los 10 mandamientos, digamos, que se le dio a Moisés en hoy. Y es realmente maravilloso cómo podemos ver que esa verdad del Evangelio puede impactar la cultura y que si no entra esa verdad, entonces la cultura igual se desarrolla, la cultura igual se está formando, pero se está formando sin la verdad. Todo es relativo. Sin la luz tampoco, entonces son tinieblas. Y luego hay un último libro que lanzó este mes, a inicios de este mes, que se llama Ética Cristiana. Y ese sí es 100% cultural. Y entonces él explicaba el peligro de los ismos y cómo en un principio nosotros como humanidad teníamos una flecha de dos vías. Una vía iba para arriba, es decir, la razón me conectaba con Dios, y luego había una flecha para abajo, perdón, en donde Dios nos revelaba la verdad a través de la razón. Luego pasamos a otro momento histórico en donde esa flecha que va para abajo, donde yo le pido a Dios la revelación de la verdad, se desapareció, porque quien en este movimiento filosófico del racionalismo, digamos, o en la era de la iluminación, eso es lo más, ¿cuál es la palabra? Como irónico, que la iluminación o la era de la iluminación, la era de la razón, se, se convierte realmente en una era de oscuridad, porque una de las flechas, y la flecha más importante, que era la que bajaba para revelarnos la verdad a través de la razón, desapareció. Y el hombre cree que solo por su razón, que los datos, que lo que puede comprobar, lo que puede ver única y exclusivamente, lo palpable, digamos, es lo real. Y todo lo sobrenatural, incluido Dios, pues como no lo podían ver, y también es como curioso que, que en la Biblia nosotros podemos encontrar una respuesta a ese movimiento cultural, que todo lo que podemos ver, por ejemplo, eh, es real, y aún así la Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que a través de la naturaleza nosotros podemos conocer o por lo menos entender a través de la razón que hay una mente creadora, una mente soberana que hizo el universo y todas las normas y las reglas que nos están rigiendo a nosotros en el mundo. Luego del humanismo surgen otros movimientos. Podríamos hablar del hedonismo, en donde es ya una adoración a mí misma o a mí mismo como individuo. Yo estoy enamorado del hombre que soy, ¿verdad? Todo lo que hace el hombre es bueno, todo lo que dice el hombre es bueno. Y si el hombre como especie lo considera bueno, y Dios lo considera como malo, no importa, porque es el hombre y la razón y el amor propio, el placer que puedo sentir yo a través de ciertos elementos, lo que a mí me dirige hacia una decisión de lo bueno y lo malo. Luego hemos visto otras filosofías que han venido a impactar nuestra cultura, que es el relativismo. Y en el relativismo no hay verdades absolutas. En el relativismo no hay algo que una raíz, digamos, en donde yo me pueda arraigar, sino todo es relativo, casi que estamos puras de esas flores que ponen a flotar en los estanques, ¿verdad? En donde se van moviendo por todos lados, siguen el agua y así, pero no hay una raíz que los mantenga firmes y que les diga,
una ética, digamos, o una moral que les pueda a ellos dar un norte de hacia dónde tenemos que dirigir nosotros nuestros pasos y los pasos de nuestra familia. Y entonces, para el relativismo no hay verdades absolutas. El relativismo te dice todo depende de la percepción, todo depende de tu interpretación, todo depende de cómo te hagas sentir a ti como individuo. Y si te dicen que lo que estás haciendo está bueno o lo que estás diciendo está mal, es un juicio de valor, no es una verdad absoluta. Y entonces vemos cómo estas corrientes, desconectarnos de Dios, la glorificación, digamos, o exaltar al hombre como que si fuera Dios y el relativismo de las cosas abandonando la verdad, nos ha llevado a una sociedad como la que tenemos ahorita, en donde hay miles de ismos y podríamos pasar horas platicando acerca de los ismos, pero creo que hay eh, un punto clave que le dio rienda suelta a estos ismos que conocemos ahorita o a los que nuestros hijos están sujetos, como por ejemplo la revolución sexual. Y en la revolución sexual lo que estos ideólogos estaban tratando de promover era que lo que realmente importaba era el placer y eh, el disfrute de la sexualidad sin límites. Todo lo que se consideraba como un límite se fue destruyendo y así surgieron ciertas tecnologías y también modificaciones de los patrones culturales y de los patrones sociales que muchas veces van contra o chocan con la verdad del Evangelio. Por poner un ejemplo, la revolución sexual presenta, por ejemplo, la liberación de la sexualidad. Esta liberación de la sexualidad implica, por ejemplo, empiezan con sutilezas como la separación del acto sexual y la procreación. Otra sutileza puede ser la separación del acto sexual de un pacto matrimonial. Entonces ahora pues hay un libertinaje como tal en donde con quien quiera, como quiera y cuando quiera, al estilo gauchito para quien nos mira en Guatemala. Y vamos viendo cómo entonces, si hay una liberación sexual, tengo que destruir las consecuencias biológicas, naturales y lógicas de un acto sexual que ha sido creado por Dios para procrear. Esa es una de las consecuencias del acto sexual. Y entonces ahora nosotros vemos corrientes como el feminismo radical abortista, en donde hay, hay, hay una, tal vez, no sé, ojalá y logre explicarme, pero hay una división entre lo que es la persona y la biología, o entre el ser humano y la persona. Y entonces todo se basa en que sí, ahora incluso ya llegan a aceptar que hay vida desde el momento de la concepción, porque la ciencia está tan avanzada y está tan evolucionada y Dios nos ha dado la razón para poder alcanzar estos niveles de tecnología, en donde decir que no hay vida desde el momento de la concepción es negar la ciencia y es vivir en una realidad paralela. Entonces ellos se han dado cuenta que ese argumento ya no funciona, y menos con los jóvenes, que ahorita ponen en Google etapa embrionaria, momento de la concepción, y les aparecen miles de imágenes reales de lo que la biología nos demuestra. Hay carreras enteras en donde están estudiando la neonatología, de hacer las cirugías dentro del vientre. Entonces uno dice, esa etapa ya la superamos. Y por lo tanto, ahora presentan un nuevo reto cultural, que es eliminar esa realidad biológica con la realidad del ser humano. Y entonces dicen, va, sí, hay vida, es parte o es miembro de la familia humana, pero no tiene el mismo valor que una persona. O todavía no es persona. Y hoy en la mañana justamente estaba viendo una columnista, perdón, del Washington Post, que es un periódico muy grande en Estados Unidos, y toda su columna de esta periodista se basaba en la indignación que ella había sentido al descubrir que la serie que estaba viendo su hija, la protagonista de la serie, que era una profesional y que su novio era un desastre, por supuesto que ellos habían tenían relaciones sexuales libremente, había resultado embarazada, y la pregunta de la mamá, de esta columnista que estaba pues indignada con todo, era, la pregunta que le hizo a su hija fue, ¿ya terminó el capítulo? Ya, ¿y abortó o no abortó?
Y entonces la hija le responde, no, mamá no abortó, ni siquiera lo consideró, se va a quedar con su hijo. Y ella escribió toda una columna de que estaba cansada que las series de televisión romantizaran al bebé, que, bueno, no lo llama bebé que está por nacer, sino al producto de la concepción, y que ella no se iba a cansar hasta poder modificar la cultura y decir que una profesional tenía que decidir. ¿Y a qué se refiere con esta decisión? A matar a su hijo. Y entonces yo me ponía a pensar, bueno, si ellos son los que están creando la cultura a la que van a estar sometidos mis hijos, ¿qué nos espera? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la portada de Vogue, que es una revista de moda muy famosa, también está a nivel mundial, y en su portada apareció Harry Styles, que es un cantante hombre, digamos, hombre biológico. Ahora, imagínate, Evelyn, cómo han hecho ellos el trabajo cultural tan fino que ahora ya hasta se redefinió lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer. Y ahora yo le tengo que poner ciertos adjetivos en donde hombre biológico y mujer biológica para que yo entienda este nuevo momento cultural, porque ahora hay hombres que se autoidentifican como mujer y me están obligando a mí culturalmente a reconocer que él es un hombre o que él es una mujer o cómo se autoperciba. Porque en el mejor de los casos es parte de la especie humana. En el peor de los casos puede llegar hasta ser Un transespecie, gato. que ya es un género. Sí, hay gatos, hay dragones, hay alienígenas y no lo estamos inventando. Eso es lo que Es real. está proponiendo nuestra cultura el día de hoy. Y entonces, este personaje, Harry Styles, que es admirado por millones de millones de millones de personas, fue considerado el hombre más sexy del mundo, y apareció vestido como mujer, con falda, con vestido, con uñas pintadas, con sus facciones feminizadas, Ujú. con su pelo, digamos, con su cabello feminizado y todo. Y todos decían, ay, la liberación, la nueva masculinidad, eso es lo que los hombres deberían de presentar. Y digo yo que soy mamá ahorita de un niño, que yo le oro a Dios que nos dé la sabiduría para poder dirigirlo a ser un hombre de Dios. Digo, qué va a pasar con Santiago cuando nosotros le digamos, es una ropa de hombre? O sea, así no te tenés que vestir. Y primero Dios, y él no me responda, ay mamá, pero si así se visten todos los demás, si así yo me quiero vestir, yo también. O si él se estaba poniendo falda, ¿por qué no me voy a poner falda yo también? Hay sutilezas también en la cultura, en donde en la música, en el año 2020, el año pasado, nuestro latino del año y el artista del año fue Bad Bunny. Y ojalá y nunca hayan escuchado una canción de Bad Bunny, porque es meterle basura en la cabeza. Pero estoy segura que si sus hijos usan TikTok, si usan WhatsApp, si usan Snapchat, si usan Facebook, si están conectados a la tecnología, lo han escuchado. ¿Por qué? Solo Porque quiero él decir fue... algo, Astrid. Ajá, Si alguien escucha Bad Bunny, dirían mis hijas, le baja el IQ. Perdón, pero sí, seguro, te destruye neuronas. Cada vez que escuchas una canción de Bad Bunny te destruye neuronas. Pero es la música que están escuchando nuestros hijos y él, o a la que están expuestos. Tal vez ellos no lo escuchan, pero están expuestos a eso. No vamos a repetir las letras de lo que se podría llegar a considerar como una canción, pero en un video él apareció vestido de mujer, con uñas acrílicas, con falda, con pechos, eh, con pelucas, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿qué ridiculización están haciendo de la masculinidad y de la feminidad también? Porque entonces el mensaje que le están mandando culturalmente a nuestros hijos es, Dios no creó hombre y mujer, eso es lo que dicen tus papás. El individuo puede determinar lo que es un hombre y una mujer. Eso es parte, por ejemplo, de la revolución sexual, que es lo que nosotros podríamos estarle enseñando en casa a nuestros hijos. El matrimonio es entre un hombre y una mujer y es un pacto sagrado, indivisible, permanente, que implica una relación tripartita entre el esposo, la esposa y Cristo, ¿verdad? Que refleja el Evangelio al demostrar que la relación que Dios tiene con su iglesia y la promesa que Él nos dio a nosotros fue de ese pacto
acto, ¿verdad? De venir a celebrar las bodas con su iglesia, del Padre con la iglesia, o de Jesús con la iglesia. ¿Qué es lo que le está diciendo la cultura a nuestros hijos? Primero, el matrimonio no importa. El matrimonio igual, ¿de qué te sirve si hay millones de divorcios en el mundo? Nos presentan las estadísticas que más de la mitad de las personas que deciden tener un matrimonio terminan en divorcio y que el 80% no son felices en esa relación, que en el matrimonio es donde más se abusa a la mujer y donde más sufren violencia, en donde es el padre quien ejerce violencia sexual, violencia física, violencia psicológica. Y son realidades, porque no podríamos nosotros decir que no existen estos casos, y claro que existen estos casos, pero la belleza del matrimonio y poder vivir el matrimonio y los roles del matrimonio, porque aunque no nos guste, hay un diseño para la mujer, hay un diseño para el hombre, hay un diseño para los hijos y para la familia como tal, que está en el manual del fabricante, y el manual del fabricante es la Biblia. Entonces yo digo que orgullosos hemos sido nosotros como humanidad al decirle al creador, te equivocaste y todo tu manual está mal hecho. Y yo te voy a decir cómo es que se hacen las cosas. Y entonces el matrimonio lo están redefiniendo, la familia la están redefiniendo, la autoridad del padre y de la madre en la familia la están redefiniendo, los hijos lo están redefiniendo porque ahora las mascotas se consideran como un hijo y entonces uno dice, puches, sí, implican una responsabilidad, implica una boca más que alimentar, pero nunca lo podemos considerar con la herencia que son los hijos para un matrimonio, ya sean adoptivos o sean biológicos. La herencia que Dios pone en nuestras manos es diferente. Y culturalmente nosotros hemos encontrado patrones que llevan a una sociedad al declive. Es decir, en Europa, por ejemplo, en donde empezaron a atacar todo el tema de la fertilidad y de la procreación en la familia, por ejemplo, Dios nos dice, multiplíquense, sean fructíferos, no sean irresponsables y anden dejando hijos por todas partes, porque ese no es el mensaje, sino en su matrimonio reciban las herencias que yo les quiero mandar a ustedes. No es que el hombre y la mujer sean ultra fértiles y por eso tienen muchos hijos, ¿no? Son herencias y él controla incluso nuestra fertilidad. Y entonces en Europa, por ejemplo, hay un invierno demográfico, se le llama socialmente, en donde la tasa de recambio. reposición, digamos, generacional, donde yo necesito tener un país joven para que sea sostenible, como Guatemala está en el límite de su sostenibilidad poblacional. Culturalmente nos han dicho, no, hombre, es que en Guatemala las mujeres tienen muchísimos hijos, y eso no es cierto. Saben que los datos nos demuestran que hay una tasa de 2.4 hijos por mujer, digamos, en Guatemala, y la tasa de reemplazo son 2. Entonces nosotros estamos así como que al límite de convertirnos en un país cuyos jóvenes o la pirámide, digamos, está invertida. Y entonces los adultos mayores son un montón y quienes pueden sostener a estos adultos mayores son reducidos. Y cuando suceden tragedias o pandemias como esta del COVID, nosotros podemos ver cómo en los países en donde este invierno demográfico está mucho más pronunciado, dicen, ya no atendemos a los adultos mayores. Se ha perdido culturalmente el respeto y el valor y la dignidad de estos adultos mayores. No sé, una de las cosas que yo más admiro de las culturas asiáticas es ese respeto que tienen hacia el adulto, no solo hacia el adulto mayor, sino al adulto, hacia las tradiciones, hacia su generación, cosa que nosotros ya no tenemos y culturalmente ya no lo tenemos. Yo lo veo yo misma, lo experimenté de ver cómo mis papás trataban a sus papás y cómo nosotros con mis hermanos a veces tratábamos a nuestros papás, que es una falta de respeto total, una falta de respeto a la autoridad. Y entonces no es que esta charla sea pesimista, digamos, en decir, ay, qué cultura más horrible en la que estamos, sino es una llamada de atención a vivir según la verdad del Evangelio y a poder transmitirle a nuestros hijos esta coherencia
esta responsabilidad que nosotros tenemos y estudiando un poco como tú lo decías al principio, Evelyn, Dios me dio la oportunidad de estar en un programa que se llama Colson Fellowship, y en Colson todo se dedica a estudiar la cultura, a estudiar la verdad del Evangelio y cómo nosotros podemos a través de la apologética como una de las herramientas presentar esa verdad. Y una de las historias en uno de los libros que nos tocó leer era de cuando el personaje lleva a su hija a Disney y la lleva a Epcot. Y entonces en Epcot estaba toda una atracción acerca de la evolución y cómo nosotros venimos del mono y entonces evolucionamos y Darwin y no sé qué. Y entonces él, viendo eso, dijo, uy, ¿y qué le estoy enseñando yo a mi hija? Donde la traje a una atracción eh, para que aprenda que venimos del mono. Si yo le he estado enseñando en mi casa que Dios nos creó y que nosotros estamos creados a su imagen y semejanza, no a la imagen de los primates y que somos evolucionados, ¿verdad? Sino a su imagen y semejanza. Y entonces él le preguntó, mira, ¿y qué pensaste de la atracción? Porque justamente el viaje era para conectar, porque él decía que sentía que estaba perdiendo a su hija. Y entonces él decía, eso es normal, papá, eso es la evolución. Y entonces él dijo, ¿y tú crees en la evolución? Ay, por supuesto. Sí, eso es lo que me han enseñado en el colegio desde que tengo memoria. Eso me enseñaron en biología, eso me enseñaron en ciencia, estudiamos toda la cadena de la evolución, estudiamos la teoría darwiniana y él se quedó callado y él dijo, Dios, dame sabiduría para poder explicarle a mi hija que todo lo que yo le he dicho es verdad. Y en el colegio en donde yo la metí, porque obviamente él había escogido la educación, en el colegio en donde yo la metí, le están metiendo estas teorías evolucionistas que están confundiendo, que están chocando con la verdad que yo le estoy tratando de enseñar. Y así cuenta cómo ellos se fueron y se fueron y se fueron. Y él, antes de hablar con su hija, se mete en un viaje de conocer la verdad del Evangelio y poder entenderla un poco mejor para poder explicársela a su hija y de poder explicar la realidad que ella estaba viviendo, las influencias que ella estaba viviendo. Y ahí es donde yo digo, ahí está el meollo del asunto, por así decirlo, en estar tan conectados con Dios, con su verdad y con la revelación a través del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo estar conectados con la cultura y por lo menos informados de qué es lo que están recibiendo nuestros hijos. No es de irnos a los extremos de metámoslos en una burbuja y que ellos no vivan en el mundo, porque sería hacerles un daño. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que esas raíces se vuelvan profundas, que un viento ideológico no los mueva de sus raíces, que una corriente filosófica no los mueva de sus raíces. Y si esas raíces están bien cimentadas, entonces él no solo va a florecer y dar fruto, sino que también, si quisiéramos seguir con una metáfora del árbol, él va a dar sombra, él va a dar abrigo, él va a dar protección, él va a dar luz, él va a ser testimonio y va a ser contracultura. A veces a las personas no les gusta decir que somos contracultura porque creen que vivimos en una cultura cristiana y eso no es cierto. La cultura no es cristiana, está manejada por una minoría que está en contra de la verdad de Cristo. Y nosotros lo vemos todos los días, lo vemos con el aborto, lo vemos con la violencia, lo vemos con el machismo, lo vemos con el feminismo, lo vemos con el humanismo, lo vemos con la tergiversación de la verdad que hacen incluso dentro de la misma iglesia en algunos casos, ¿verdad? Ustedes dirían, bueno, pero es que eso es del mundo, en la iglesia no pasa, pero hay pastores en otros países que están celebrando matrimonios entre personas del mismo sexo. Hay pastores que están aprobando la adopción entre personas del mismo sexo. Hay pastores que están defendiendo el cambio de sexo, incluso que están celebrando que sus hijos, imagínate eso, Evelyn, que sus hijos están decidiendo hacer esa transición. Y yo digo, ¿y entonces cuál era tu verdad como papá? ¿En dónde estabas tú cimentado? Porque la salvación es individual. Nosotros como papás podemos hacer un trabajo estupendo y aún así nuestros hijos en este momento no entienden y se quieren ir a una corriente feminista, quieren creer en la ideología de género, porque además eso es lo que le presentan en todos lados. Nosotros con mi esposo vemos series, porque la realidad es que sí vemos las series, vemos películas
películas, no podemos vivir solo de deportes y ahora hasta los deportes están ideologizados. Yo me recuerdo que antes uno decía, bueno, voy a ver Animal Planet para ver la naturaleza y Animal Planet ahora también está ideologizado. Todos los canales de televisión tienen algún tipo de ismo que está en contra de la verdad que nosotros queremos para la familia. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Ser contracultura, ser sal, ser luz, prepararnos. No podemos solo escupir la verdad del evangelio, digamos, sino que tenemos que saber cómo presentársela. Tengo que conocer el corazón de mi hijo, tengo que conocer la sociedad en donde él se está rodeando, la cultura, para poderle explicar en un lenguaje que él me entienda. La verdad es una, pero la forma en la que yo expreso y explico la verdad puede tener 1000 colores, ahí sí, 1000 colores para poder explicarlo. Y nosotros sabemos que somos complejos como humanos. O sea, nuestro creador se lució haciendo al ser humano, pero eso implica también una complejidad y una complejidad de las relaciones humanas y de la familia. Y entonces, si redefinimos la familia, si redefinimos el matrimonio, si redefinimos la masculinidad, la sexualidad, si relativizamos la verdad, si exaltamos al individuo, si nos vamos a que la brújula y el norte de lo que determina lo bueno y lo malo sea el placer, cómo me hace sentir y no las consecuencias de esto, estamos a punto de estar en una explosión marca Acme. Ninguno de los Looney Tunes se hubiera imaginado esta kriptonita que nosotros estamos construyendo y que nos está rodeando. Quisiera pausar aquí un momento, Astrid. Quisiera leer algunos comentarios que están entrando. Mauricio Alvarado dice, estamos viviendo un relativismo peligrosísimo desde hace tiempo. Completamente de acuerdo, Mauricio. También Sunum de Lima dice, estamos bombardeados por mensajes incorrectos a nuestros hijos y es nuestra responsabilidad y obligación moldearlos en una vida de santidad desde las cosas más cotidianas. Nancy de Flores nos dice, hay demasiada información, por lo que es excesivamente necesario orientar a los hijos sobre lo que es correcto y lo que no, a la luz de la Biblia. Hay muchas personas viendo y tal vez Astrid quisiera usar o que usemos los últimos, digamos, el tiempo que nos queda de aquí, los últimos 25 minutos, a enfocarnos en algunos temas culturalmente más álgidos que estamos viendo en este momento, porque digamos, todo lo que expusiste es una excelente introducción. Yo creo que los papás debemos exponernos a la cultura, saber qué está pasando, sobre todo los papás cristianos. Puede ser que tendamos a encapsularnos, ¿verdad? Y si tenemos hijos pequeños e hijos jóvenes, obviamente tal vez ya no vemos caricaturas. Una diferencia, antes había una televisión en casa. Cuando nuestros papás eran hijos, era la televisión en la sala. Luego, cuando nosotros crecimos, ya habían tal vez más de una televisión en casa, pero ahora todos nuestros hijos, sobre todo si son jóvenes, tienen dispositivos personales. Y no digamos, hasta Santiago, te aseguro que de repente ya utiliza él un dispositivo propio, o por lo menos tiene una tablet que heredó de Ya su... sabe cómo usar el mío, el de mi esposo y el de Sí. toda mi familia, digamos. Eso Y sí. ahora este tiempo de pandemia, o sea, el cambio en la educación nos impulsó a que muchos de nuestros hijos adquirieron computadoras personales, tablets, laptops o algún teléfono porque tienen la necesidad. Entonces, están expuestos a muchísimo más de lo que, y más temprana edad, tal vez es lo que tenemos que tener mucha atención. Y la otra es, creo que hay cosas que culturalmente no podemos evitar, ¿verdad? Hay una autora que dice, tenemos que enseñarles a comer porque van a estar expuestos, a masticar y a escupir. Me acordé cuando tú decías, o sea, tenemos que aprender a desechar aquello que no es edificante, aquello que no es verdad, pero tenemos que enseñarles porque no sirve de nada tenerlos aislados en una burbuja porque tarde o temprano van a salir al mundo, ¿verdad? Y bueno, de hecho, para eso los preparamos, ¿verdad? Entonces, como papás tenemos la responsabilidad de saber qué está pasando en la cultura y sobre todo, como papás tenemos la responsabilidad de conocer la verdad y hacer una transmisión de esa verdad de una manera que sea sólida, que sea atractiva
porque es nuestra responsabilidad hacer el evangelio atractivo para ellos, no cambiar el evangelio. No significa que si mi hijo quiere convertirse en mujer ahora, yo le voy a decir, bueno, si eso te hace feliz y con eso te aceptas a Jesús, entonces démosle, ¿verdad? Sino es presentar la verdad y acompañarlos en su viaje de transmisión, de tomar esa fe y hacerla propia. Entonces, me gustaría que tal vez hablemos sobre 2 o 3 puntos que culturalmente como papás tenemos que poner mucha atención, porque hay cosas que están pasando que tal vez están más a la superficie de la cultura, ¿verdad? Como podría ser el transgénero, todos los temas de transgénero y homosexualismo, o sea, toda la agenda LGBT creo que está muy sí, ahí enfrente, ¿verdad? Y el tema del aborto creo que también es algo que está en la agenda y que muchos de nuestros hijos, aún chiquititos, se ven expuestos a eso y tienen preguntas. Entonces, tal vez con esos 2 temas, Astrid, ¿qué consejos o qué cosas podemos como papás poner atención y cómo podemos transmitirles desde una manera positiva a nuestros hijos cómo enfrentarlo, ¿verdad? Porque hay preguntas. Sí, yo creo que tocaste, digamos, los más importantes y yo solo agregaría el secularismo. Cómo todos están intentando sacar a Dios de la jugada, porque al final ese es el reto más grande, sacar a Dios y censurar a todos aquellos que quieran mantener aún a Dios al centro de sus vidas. Cuando hablamos de aborto, por ejemplo, no podemos dejar a un lado el feminismo, porque ahí es donde encuentra las raíces el aborto y el mensaje que tal vez nuestros hijos no están lo suficientemente capacitados para entender. Es que en el aborto implica que hay seres humanos descartables y que son circunstancias accesorias lo que determinan su valor. Y tal vez nosotros como papás en lo que nos tenemos que enfocar es en poder darle a nuestros hijos y a nosotros mismos, porque en las oportunidades que hemos tenido de poder hablar acerca del aborto, algunas personas, y yo me atrevería a decir que es un alto porcentaje, el que nos dicen, no, es que yo estoy en contra del aborto, pero en casos de, y ahí empiezan las excepciones, y entonces yo ya me tragué el tema eh, de la relativización del valor de la persona. Y entonces si nosotros no nos enfocamos en darle el verdadero valor a todos los individuos que sean miembros de la familia humana, nosotros vamos a perder el control de nuestros hijos. El mensaje que le está llegando a nuestras hijas específicamente en cuanto al aborto es que el aborto es la única solución o es la solución, que el aborto es lo que les va a arreglar todos sus problemas, el aborto es lo que les va a curar el corazón roto cuando descubriste que el novio con el que estabas teniendo relaciones sexuales no solo contigo tenía relaciones sexuales, sino con todas sus amigas y tus amigas incluidas. El mensaje que está mandando la cultura abortista es que eh, podés tener el control sobre tu embarazo en el sentido de que si es deseado y es planeado. Esas son frases que ustedes van a escuchar muchísimo en el movimiento abortista. El eslogan del movimiento abortista es la maternidad será deseada o no será, sin darse cuenta que esta relativización de la verdad, otra vez regresamos al relativismo, es lo que nuestras hijas están creyendo. Nuestras hijas están creyendo que si deciden dedicarse al tiempo completo a la maternidad, porque están tomando esa decisión de enfocarse en la maternidad, van a ser menos mujer o van a ser menos exitosas que quien está siendo CEO de la empresa o quien está siendo presidente del banco o una emprendedora. El movimiento abortista les está diciendo también a nuestros hijos que no importa su responsabilidad. Es más, le está diciendo a los hombres que aportan el 50% de la carga genética de todos los seres humanos, que su voz no importa. El movimiento abortista le está diciendo al hombre que es mejor que tenga relaciones con otro hombre a que tenga una procreación saludable con una mujer. El movimiento abortista le está diciendo a las mujeres, la fertilidad es un problema.
necesitamos controlar tu fertilidad y por eso vamos a utilizar un método anticonceptivo moderno que es el aborto. El movimiento abortista también le puede estar presentando a nuestros hijos la necesidad de una educación integral en sexualidad. En cuando, por supuesto que nuestros hijos necesitan educación sexual y a mí me encanta, y no sé si ya se los había dicho, pero aprovecho la oportunidad de agradecer en vivo el libro que ustedes nos regalaron cuando iban a hacer Santiago. Imagínense la proyección de los esposos Chacón, que nos regalaron un libro sobre cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. 2 libros de cómo hablar sobre sexualidad con nuestros hijos y no es nada ideológico, digamos, sino está cimentado en la verdad del Evangelio y en la ciencia. Y entonces el movimiento abortista está tratando de manejar todo esto y haciendo una unión con el otro tema de la ideología de género. El movimiento abortista está tratando de decirle a tus hijos que los hombres pueden abortar. Y yo digo, ¿cómo es que los hombres pueden abortar? ¿Cómo? ¿Cómo va a abortar un hombre? Pues sí, porque Pueden menstruar. A mí me pueden menstruar también. No, ofende y, que digan eso. Es que y ¿sabes qué es lo más duro? Que nuestros hijos, si se tragan ese cuento, digamos, y perdón que sea tan coloquial, pero si de verdad se tragan esa mentira, le van a decir, mamá, es que es su vida. Yo no me puedo estar metiendo en las decisiones que lo vaya a tomar. Eso sería intolerante de mi parte. O le están diciendo a nuestros hijos, el movimiento LGBT y el movimiento abortista le está diciendo a tus hijos, si no estás en mi equipo, calladito. Y calladito te ves más bonito. Y creo que todos hemos escuchado esa frase, pero en este caso es violencia psicológica, violencia social, violencia física en algunos casos, violencia económica en otros, en donde si nuestros hijos están diciendo, mamá, pero ¿y cómo un hombre va a estar embarazado? ¿Cómo un hombre va a menstruar? O yo también, entonces yo también me puedo embarazar, ¿verdad? ¿Qué pasa si nuestro hijo llega y nos dice, mamá, fíjate que escuché que Thor, que esta es una historia real, Thor, este superhéroe, no me voy a meter si es de DC Comics porque no sé, o si es de Marvel, yo creo que es Marvel, pero que Thor, el actor que promueve o que personifica a Thor, dijo en una entrevista, no, es que mi niña me dijo que ella quería tener un, el mismo órgano sexual que tienen los hombres. Y yo, ¿qué le contesté yo? Ay, mi amor, tú puedes ser lo que sea que tú querrás ser. Y yo voy a estar ahí contigo para apoyarte en el camino. Y entonces, ¿qué pasa si mi hijo, que es fan, ultra mega fan de Thor, me dice, mami, es que yo quiero ser como la hija de Thor? Que yo no tengo, mi hija, perdón, me dice, yo quisiera ser un niño. Y está bien. Yo vi ahorita que no tenía nada que hacer, ya hice mis tareas, prendí la tele y en la tele está la serie de Jazz, Yo Soy Jazz, que es una nena trans, no, perdón, es un es nene, un niño, la ajá. confusión, es un niño que se autoidentificó como niño y todo el programa se trata de la trayectoria de él a su transición. Y tuvieron que parar esa serie porque biológicamente y fisiológicamente él tenía problemas por todo el tratamiento hormonal que le hicieron. Y ahorita, pues, pararon, digamos, ahí esa... Y emocional, Y emocional, emoción, porque estaban hablando de las crisis que estaba teniendo luego de que ya se hizo toda la operación y porque esos fueron los últimos capítulos que hubo, que ¿verdad? estaba. ¿Y qué pasa si mi hija me dice, mami, es que está bien? A mí también me gustan las sirenas, igual que a Jazz. O sea, las sutilezas son muy, muy graves. ¿Qué pasa si ven, por ejemplo, como sucedió en Barcelona, y no duden que eso va a pasar en Guatemala porque es una Sí. agenda mundial, no es una agenda de los países de primer mundo ultra evolucionados, ¿no? Es una agenda mundial que quieren presentarle a sus hijos. Ya nosotros hemos visto en manuales de educación en Guatemala cómo les presentan el final del arco iris. Y el final del arco iris es una exaltación a la diversidad sexual. ¿Qué pasa si mi hijo está yendo a un colegio? Puede ser cristiano, puede ser laico, y le dice, mami, es que hoy me dijo
fulanita o fulanito que siente atracción hacia mí, que yo le gusto y que si quiero ser su novio y es del mismo sexo. ¿Cómo le explico eso? ¿Cómo le explico a mis hijos que no está bien que dos adultos del mismo sexo vayan agarrados de la mano y se besen en un centro comercial? Eh, ¿Y cómo le explico yo a mi hijo que todo lo que está viendo en la serie sobre adopción, yo no sé si ya te había contado esto, pero una de mis series favoritas era CSI. Y si había Miami, si había Nueva York, si había lo que sea, a mí me encantaba CSI. Hasta que dije, es demasiado la carga ideológica que tiene esta serie. Y Eh, después de la pandemia, terrible, terrible. Yo estoy sorprendida de la carga ideológica. A mí me gusta ver también la de SUV, la de Crímenes de Nueva York. O sea, es impresionante la carga ideológica que están metiendo a las series ahorita. Todas tienen que ver con racismo, todas, Black Lives Matter, tienen que ver con tema de ideología de género, tienen que ver con tema de aborto, o sea, es impresionante. O sea, si ustedes ven de la temporada 2020, que terminó, diga, creo que fue mayo, a la temporada que arrancó ahorita, por favor, véanlo con esos ojos de pongo atención. Y yo les digo, tengo una hija que todavía está en casa, 19 años, y con ella vemos muchas series, yo las veo con ella, y lo aprovecho para dialogar con ella, y algunas hemos tomado la decisión de dejar de hacerlo, porque de veras es que la carga ideológica es tan pesada que te, o sea, te agobia, sí, te agobia, sentís que y es estás, demasiado, y yo creo que uno también tiene que ser sabio. No te podés aportar de la cultura, no, pero tú tienes que ser sabio en ver qué le estás metiendo a tu mente. Porque hay una batalla en nuestra mente y no podemos esperar resultados eh, que sean congruentes con el Evangelio si yo no le estoy nutriendo a mi mente del Evangelio, sino que la estoy nutriendo de Netflix, y Disney Plus, por ejemplo. O sea, yo, ahorita Santi está en la etapa de Mickey y yo digo, ah, la Angie, ¿qué voy a hacer? En junio seguro no voy a ir a Disney. O sea, ¿será que vamos a ir a Disney con él o no? ¿Cómo le voy a explicar que Mickey tiene un arco iris y ese arco iris significa que está bien la exaltación a lo LGBT? ¿Cómo le voy a explicar a Santi que la doctora Juguetes, cuando empiece a ver la doctora Juguetes, hay una familia diversa y imagínense ya el lenguaje que yo estoy utilizando, familia diversa, están modificando todo. La realidad es que nosotros conocíamos como verdad, ya no son una verdad absoluta para nuestros hijos. Entonces, la ideología de género, a veces dicen, no, es que no existe la ideología de género, existe una teoría de género que está buscando la igualdad y el respeto a los derechos humanos, pero no es cierto. La ideología de género está buscando la destrucción de la identidad de tus hijos, la separación de los hijos de la familia, el último baluarte de protección que tienen nuestros hijos, que son digamos que psicológicamente más débiles. Yo te presento a ti una serie y tú me dices, ay, Astrid, qué bárbara, ¿por qué me estás poniendo a ver esto? Si la palabra dice tal y tal, la ciencia dice tal y tal, esto es una corriente filosófica que no tiene sustento. ¿Qué me van a decir mis hijos de 3 años que están viendo que hay dos mamás en la doctora Juguetes? Ay, qué bonita la familia, ¿verdad? ¿Viste que sus mamás la abrazaron y le dieron protección? ¿Viste que llevaron a los juguetes al doctor? ¿Viste, mami, que Mickey dijo que todos podemos ser felices y que todos somos iguales? Y sí, le están mandando verdades a medias que resultan siendo una mentira a nuestros hijos para aprovecharse de esa inmadurez que tienen y de esa pues vulnerabilidad que ellos están presentando. Entonces, al final, nuestra responsabilidad al ser los padres de familia es ser ese baluarte de protección y al mismo tiempo poder nutrir y construir en nuestros hijos una cultura contra cultura y que tengan la fuerza y la determinación para enfrentar lo que se viene. completamente. Nos encontramos, por cierto, les cuento un chisme, nos encontramos a Ricky y a Evelyn en un fin de semana
Y Ricky nos decía, yo le doy gracias a Dios, y yo nunca había visto esa perspectiva y por eso se las cuento. Ricky nos decía, yo le doy gracias a Dios por los niños que están creciendo en esta pandemia. Y yo decía, ¿cómo hacer eso posible si Santi ahora pasa por cualquier lado y pone la mano para el alcohol o todavía no usa la mascarilla, ¿verdad? Pero su mente ya es alcohol y pone la Mascarilla. mano para que le midan la temperatura, ¿verdad? Entonces él decía, yo le doy gracias a Dios porque alguna razón ellos nacieron en este tiempo y por alguna razón ellos están viviendo estas circunstancias y para nosotros puede ser desconocida en este momento, pero para Dios no es desconocido y Él tiene el control de todo y Él escogió poner a ese hijo en tu familia, sin importar Totalmente, cómo sea tu familia. totalmente. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos de cuidar esa herencia y de prepararla Mm, para que cumpla su propósito de ser la sal y la luz? No cualquier sal ni cualquier luz, sino la sal y la luz. ujú. Y yo soy el encargado de cuidar esa herencia, me tengo que preparar. Por eso es que me Totalmente. encanta todo los proyectos que hacen en Papás a Prueba de Todo, porque hablan de todo. Ahí sí, papás a prueba de todo. Es que son muchos retos, Astrid, y quiero leerte una frase que encontré hace un tiempo, es de un autor desconocido, dice, lo que los padres toleramos con moderación, nuestros hijos lo justifican en exceso. Ujú. Y esa es una llamada de atención para nosotros porque podemos comenzar a tolerar cosas y es una palabra que es un poco difícil porque ciertamente tenemos que ser respetuosos de las personas que son diferentes a nosotros. No podemos andar por ahí con un bate o una Biblia dándole bibliazos a todo mundo porque no es el llamado, pero sí tenemos un llamado a ser muy claros en cuáles son esos parámetros de vida, en hacer vida, esos 10 mandamientos, en amar a las personas que nos rodean, pero amar implica no gozarnos de la injusticia, sino gozarnos de la verdad. Y para mí ese versículo de 1 Corintios 13 fue clave porque la pregunta que nos hacen es, ¿y no que usted es cristiano? Pues usted debería de amar a todos, al que Ujú. aborta, al que quiere ser O Dios es transgénero, amor también, ¿verdad? o Dios es amor, pero la verdad es que el amor dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces nosotros no podemos aplaudir X o Y pecado, porque eso nos hace no amorosos, no nos hace esa sal y esa luz, como tú bien dices, ¿verdad? Y quisiera tal vez contarles dos cosas antes de terminar. Nos están haciendo preguntas de qué libros podríamos mencionar. Astrid ya mencionó dos o tres, tal vez le voy a pedir después a Astrid que me los mande por escrito y los vamos a publicar aquí en el feed. Tal vez les quisiera recomendar, Astrid mencionó al doctor Núñez, Miguel Núñez, tienen una serie en YouTube que se llama Apologética para Padres. No sé si ya la viste, Astrid, pero es excelente. Es una serie como de 8 o 9 Capítulo. capítulos, ajá. Son como unas 10 horas de capacitación. Creo que es muy recomendable para papás porque da el fundamento de cómo transmitir el evangelio. Segundo, los libros que Astrid recomendó. Te cuento que acabo de recibir el mío del doctor Núñez, así que estoy feliz porque ya lo voy a leer. Qué Eh, bueno. y sobre todo estar atentos, ¿verdad? Y Astrid dijo algo en el principio y es preguntarle. Nosotros para dirigir a nuestros hijos necesitamos estar en la vida de ellos, compartir con ellos, tener una relación con ellos y eso nos va a permitir influir en sus vidas, ¿verdad? Podemos ser muy doctos en todo lo que la cultura y lo que la Biblia dice, pero si no tenemos una puerta de acceso a la vida de nuestros hijos, no vamos a poder influir en ellos y eso solo lo ganamos a través de la relación, ¿verdad? O sea, estar presente, comer con ellos, conocer quiénes son sus amigos, qué programas de televisión ven, por qué los miran, por qué les gusta, porque hay una razón detrás de eso, ¿verdad? Entonces, como que pensarlo. Y la otra, contarles que primero Dios, no sé si Astrid ya sabía, pero primero Dios en un mes y pico vamos a dar otra vez el diplomado de la familia de hoy, ¿verdad? Donde Astrid y Axiel Beteta nos presentan argumentos de qué está pasando y cómo podemos nosotros responder a la cultura en la que estamos viviendo. Y segundo, estamos preparando material para dar un curso aquí en Vida Real, en Guatemala, que se llama Apologética para Padres, para preparar a los papás en temas bíblicos que tienen que ver con la cultura, ¿verdad? Entonces, pues eso, y tal vez te doy los últimos minutos, Astrid, para concluir en algo que tú quisieras decirnos a los padres, ¿verdad? Porque realmente creo que tienes un panorama muy amplio y muy
certero de lo que está sucediendo en Guatemala en cuanto a temas culturalmente y qué cosas vamos a estar viendo. Yo creo que nos tenemos que preparar para lo impensado, para lo que creemos imposible, para lo que creemos que no va a pasar. Eso va a pasar y va a pasar en nuestra cultura tarde o temprano. Creo que nosotros tenemos que reconocer que como papás nuestro trabajo no es hacer felices a nuestros hijos con un estándar de la cultura que nos rodea, sino nuestro rol es de trascendencia y es que ellos puedan conocer la verdad del Evangelio y que puedan vivir la felicidad y el gozo que se encuentra en el Evangelio y que no necesariamente va a implicar una felicidad como nos la presenta la cultura. Creo que como papás tenemos la obligación de informarnos y de llenarnos de la cantidad, de la mayor cantidad de información que podamos, pero también de conectarnos a la fuente de la verdad, a quien es la verdad y la vida, para entonces poder darle a nuestros hijos lo que necesitan. Creo que podemos resumir nuestra obligación en ser papás intencionales. Eso no significa en estar todo el tiempo con nuestros hijos porque sabemos que eso es imposible o es un privilegio que muy pocos pueden disfrutar, estar el 100% con nuestros hijos, pero la intencionalidad significa que cuando yo esté con ellos, estoy con ellos y voy a utilizar todos mis recursos para poder estar con ellos y conocerlos y tener esa relación que tú decías, Evelyn. Hay muchos recursos ahora, así como la tecnología avanzó para llevar estas corrientes a velocidades de tren bala, también para poder utilizar nosotros la tecnología a nuestro favor. Los libros que yo les había mencionado antes hay tres del doctor Miguel Núñez. Uno es Revolución Sexual, el otro se llama La Ley de la Libertad, el otro se llama Ética Cristiana. También hay otros, si les gusta, por ejemplo, todo el tema de ideología de género, hay libros del autor Pablo Muñoz Iturrieta. Están los libros de Agustín Laje, que son un poco más complejos y son bastante amplios, digamos, como más cargados de filosofía, pero es buenísimo. Lo pueden buscar en YouTube también y son buenísimos. Para las mujeres, para las mamás, a mí hay unos recursos que me gustan muchísimo, que es todo el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones. Ellas tienen series y ahorita hay unas series muy bonitas, cabal de feminidad, cabal de feminismo y de todas las ideologías que están atacando específicamente a la mujer. Hay otros libros, hay uno que se llama 50 preguntas y respuestas cruciales sobre feminidad y masculinidad de John Piper. Buenísimo. Tim Keller también tiene varias series y ya si quieren adentrarse en lo profundo de todo esto, R.C. Sproul tiene también series, incluso en Amazon, antes de que las quiten, por cierto, descárguenlas, pero tiene series gratuitas y enteras sobre temas cabal culturales de apologética que podemos utilizar. Y nosotros nos podemos comprometer yo me comprometo a pasarles más libros que están aquí en Guatemala, físicos, y que también los pueden conseguir en internet, en Kindle, ¿verdad? O en los libros que venden en Apple de forma digital. Así que no hay excusas para no estar informados, para no estar preparados y sobre todo no hay excusa porque tenemos la Biblia y ahí está el manual del fabricante y está a nuestro alcance. Así que buenísimo. Ánimo, papás, no están solos. Todos estamos enfrentando este reto y vivamos en comunidad con otros papás para poder vivir estos retos también en comunidad. Buenísimo, muchísimas gracias, Astrid, de verdad. Dos últimos anuncios, por aquí nos preguntaban que Azucena Álvarez dice, por casualidad me encontré con este en vivo, bienvenida Azucena. Estamos teniendo estos lives una vez cada 15 días a las 11 de la mañana de Guatemala, de 11 a 12, hoy le robé unos minutos más a Astrid, estamos hablando de temas diversos, ¿verdad? Ahorita estoy haciendo como que varias entrevistas sobre los retos para las familias en el 2021. Hace 15 días platiqué con Alicia Rábago sobre los retos educativos. Hoy quería platicar con Astrid
y sobre temas culturales. Vamos a hablar dentro de 15 días, el 10 de marzo, con Samantha, ahí se me fue ahorita el nombre, vamos a hablar sobre los adolescentes en la época de la pandemia, y ella se enfoca, tiene un curso que se llama cómo crear, cómo dirigir a nuestros hijos sin gritos en la adolescencia, o sea que por si tiene ese tema, pues bienvenida, bienvenidos el próximo 10 de marzo. Y este sábado vamos a tener una conferencia a las 9 de la mañana vía Zoom sobre paternidad intencional. Entonces, eso es parte del programa de Papás a Prueba de Todo. Estamos teniendo conferencias mensuales y pues bienvenidos, ¿verdad? Lo que dice Astrid, yo creo que la mejor herramienta es prepararnos lo más que podamos, primero con la Biblia, que es el manual de vida. Leamos Proverbios cuantas veces sea necesario, porque ahí hay tanta sabiduría en educación y en disciplina y en amor también para nuestros hijos, porque la verdad es que sé que genera mucho estrés todo esto, pero al mismo tiempo se pasa tan rápido. Miren, yo ya tengo un hijo casado, otra hija estudiando fuera de Guatemala, mi hija más pequeña ya tiene 19 años y cuando sienta, pues ella ya está aplicando para irse también. Entonces, se pasa, es una ventana de tiempo la que tenemos para influir en la vida de nuestros hijos, para moldearlos y luego el resto de la vida para disfrutarlos, ¿verdad? Así que gracias, Astrid. Vamos a anotar todo lo que nos estás contando y de repente vamos a abrir ahí una ventana para que nos puedas comentar sobre libros que estás leyendo en temas de apologética o de paternidad o todo lo que estás preparándote, porque tú tienes un chiquito en casa que es muy diferente a la edad en que yo estoy ya con mis hijos pues prácticamente saliendo. Yo ya estoy preparándome para ser abuela. Yo les cuento que yo estoy yo me estoy preparando para el kinder. Yo estoy preparándome para eso, pero gracias, Astrid, de verdad, bendigo tu vida, bendigo la vida de Héctor y por supuesto la de Santi y la descendencia que el Señor tenga para ustedes, y siempre eres muy bienvenida en Papás a Prueba de Todo. Y pues nos despedimos a quienes tan amablemente nos acompañaron en esta hora de conversación. Disfruté mucho, Astrid, siempre aprendo contigo, y pues ahí no se desprendan de las redes de Papás a Prueba de Todo. Vamos a estarles contando de los diplomados, talleres que vamos a tener y pues actividades para acompañarlos en esta maravillosa aventura de ser padres. Siempre termino diciendo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Muchas bendiciones, Astrid, y hasta pronto. Gracias.